Buenos días, tardes o noches, mis cuchurufletitos. Hoy les traigo un nuevo video, así que pónganse cómodos y disfruten. O les cobro el doble. Mal agradecidos. Capítulo 31. La pluma verde desplegada. La luz del atardecer en las habitaciones de la profesora Sprout se filtraba por las altas ventanas del invernadero, tiñendo las paredes de vetas ámbar y verde. Los estantes a su alrededor estaban repletos de macetas, hierba secándose y rollos de pergamino atados con cordel. Se sentó pesadamente en su escritorio, sacudiéndose un poco de tierra de la manga, cuando un golpe seco sonó en la ventana. Una lechuza, majestuosa e imposible de ignorar, se posaba en el alféizar. Sus plumas brillaban con una tenue iridiscencia, y sus ojos dorados la observaban con serena inteligencia. Sabía que no era un ave cualquiera, ya había oído rumores sobre la compañera del chico Beasley. Bueno, murmuró, abriendo el pestillo. Usted debe ser el señor Stark. El búho extendió una pata con deliberada gracia. Atado a él había un grueso fajo de pergamino, cuidadosamente encuadernado y sellado. La profesora Sprout lo desató, acariciando las plumas del búho una vez antes de adentrarse de nuevo en la noche. Dejó el manuscrito sobre su escritorio y desdobló la carta que lo acompañaba. Ronald Villius Beasley. La madriguera, Arrory St. Catchpole. 30 de noviembre de 1989. Estimada profesora Sprout. Gracias por confiarme los registros y las referencias. Los he estudiado todos y he intentado convertir mis errores en lecciones. Espero que este libro ayude a los principiantes a comprender la herbología con mayor claridad y a evitar accidentes peligrosos. Lo he escrito con el mismo cuidado que mi guía de pociones, aunque la herbología me enseñó a tener paciencia de maneras inesperadas. Todavía soy principiante, pero con tu guía, espero que esto se convierta en algo útil para los estudiantes de Hogwarts. Disculpa cualquier imperfección. Las plantas no siempre revelan sus secretos fácilmente, pero creo que he aprendido a escuchar un poco mejor. Atentamente. Ron Beasley. Sprout exhaló lentamente, apretando la carta contra su pecho por un instante. Un niño de 9 años había escrito esto, se recordó. 9. Era absurdo. Y, sin embargo, el pergamino en sus manos no transmitía arrogancia ni pretensión, solo una intención cautelosa. Abrió el manuscrito. La primera página llevaba el título, escrito con la letra pulcra y deliberada de Ron. Principios de herbología, una guía completa para el aprendiz. Por Ronald Villius Weasley. Edición de 1989. Prefacio. La herbología no es simplemente el estudio de plantas mágicas, sino de la paciencia, el ritmo y el respeto por los seres vivos. Cada planta es un mundo aparte, temperamental, peligrosa o protectora. Los magos a menudo tratan las plantas como herramientas para cosechar, olvidando que son criaturas con patrones, temperamentos y secretos propios. Este libro es para aprendices que comienzan su camino. No busca reemplazar la experiencia, sino prepararlos para ella. Los errores no son fracasos, sino lecciones, registrados con cuidado, nos guían mejor que los éxitos por sí solos. He creado esta guía a partir de los registros de la profesora Sprout, las historias de Hogwarts y la sabiduría de los textos de herbología existentes, combinados con observaciones de accidentes comunes. Los lectores deben abordar cada página con humildad y disposición. Si tratas a las plantas como armas o juguetes, ellas te tratarán igual. Si las respetas, te revelarán sus verdades. RBW. Sprout se recostó, con los labios fruncidos. La humildad del prefacio era casi sorprendente. Sin pompa ni autobombo, solo una comprensión clara de lo que requería la herbología. Ella pasó la página. Capítulo 1. Fundamentos de la herbología. 1.1 ¿Qué es la herbología?
La herbología es la disciplina mágica que cultiva, comprende y trabaja con plantas que poseen propiedades mágicas. A diferencia de las pociones, que utilizan plantas como ingredientes, la herbología se ocupa de las plantas mismas, sus ciclos de vida, su resonancia mágica y sus entornos. Un mago que ignora la herbología es como un cocinero que solo conoce las especias por su nombre, pero no por su sabor. 1.2. Porque los aprendices deben comenzar con la observación. La primera regla de la herbología es observar antes de tocar. Las plantas mágicas suelen indicar su estado mediante pequeños cambios, hojas enrolladas, tallos inclinados, oscurecimiento del suelo o vibraciones mágicas invisibles para el ojo inexperto. Muchos accidentes ocurren cuando los estudiantes asumen la familiaridad demasiado rápido. Caso práctico, año 1983 un estudiante de segundo año intentó replantar un puffapot sin notar el matiz morado en sus vainas. Esto indicaba una explosión inminente. El resultado fue un aula cubierta de enredaderas de rápido crecimiento, lo que tardó 3 horas en deshacer. Lección: observar primero, siempre. 1.3. La mesa de herbología del aprendiz. Una estación de trabajo adecuada requiere guantes de piel de dragón, para mayor resistencia. Protección auditiva, especialmente cuando se trabaja con mandrágoras o scratch snap. Un recipiente con tierra neutra, para probar reacciones sin afectar macetas más grandes. Un amuleto medidor de pH, para cambios sutiles en el suelo. Limpieza de amuletos, realizada después de cada sesión. El descuido de la limpieza invita a la contaminación cruzada y a resultados impredecibles. 1.4. Principios de seguridad. Nunca coseche sin guantes. Nunca huela una planta directamente sin confirmación previa de que es segura. Nunca riegue con líquidos encantados a menos que se le indique: las plantas mágicas absorben más que agua, absorben la intención. Consejo: las plantas suelen reaccionar no solo al agua, sino también al estado de ánimo mágico del mago. Estudiantes irritados han quemado accidentalmente plántulas con hechizos inofensivos realizados con furia. 1.5. Máxima para aprendices. La paciencia alimenta la planta, la prisa la mata de hambre. Sprout se encontró sonriendo mientras leía. La voz del niño era inconfundible, clara, práctica y llena de observaciones que ella había pasado años inculcando a estudiantes distraídos. Sin embargo, allí estaba, condensada en palabras lo suficientemente sencillas para niños, lo suficientemente precisas para estudiantes. Cerró el manuscrito un momento, contemplando el oscuro invernadero donde los geranios colmilludos se enroscaban en sus macetas. Ronald Weasley, ¿qué has empezado?, susurró. Sus dudas persistían: era demasiado joven, sin duda demasiado inexperto. Pero mientras lo pensaba, ansiaba pasar la página siguiente, ver a dónde la llevaría esta audaz guía. La pluma verde del conocimiento se había desplegado y la profesora Pomona Sprout, jefa de la casa Hufflepuff, no estaba segura de si reír con incredulidad o llorar de gratitud. Capítulo 32. El lenguaje de las raíces y el aliento de las hojas. La profesora Pomona Sprout estaba sentada ante su desordenado escritorio, con el manuscrito del joven Ronald Weasley cuidadosamente extendido ante ella. El pergamino crujió levemente al pasar a la página siguiente. Tenía las manos manchadas de tierra por el trabajo matutino en el invernadero, y aún se notaba un ligero olor a tierra húmeda en su túnica. Veamos, murmuró, metiendo un mechón de pelo bajo su sombrero remendado. ¿Qué me ha escrito, señor Weasley? La letra pulcra y sorprendentemente elegante le brindó la bienvenida, tinta de niño, pero firme y decidida. Se ajustó las gafas y comenzó a leer. Principios de herbología, una guía completa para el aprendiz. Capítulo 2. El lenguaje de las raíces. Las raíces son la lengua no hablada de las plantas. Nos hablan de su salud, su nutrición y sus luchas ocultas bajo la tierra.
Para el aprendiz inexperto, las raíces no son más que hilos enredados. Sin embargo, para quienes observan con paciencia, las raíces dicen mucho. Tipos de raíces. Raíces pivotantes, un único anclaje profundo, como el del bubotubérculo. Si bien es útil para extraer nutrientes subterráneos, los principiantes deben tener cuidado, dañar la raíz pivotante principal suele provocar la muerte inmediata de la planta. Raíces fibrosas, amplias, superficiales y numerosas. Se encuentran en hierbas comunes y variantes mágicas como la alga plateada. Permiten que las plantas se adapten rápidamente a los cambios de humedad superficial. Raíces adventicias, crecen a partir de tallos u hojas, como en la trampa del diablo. Los aprendices deben aprender que estas raíces no son débiles, sino oportunistas, permitiendo que las plantas se agarren, trepen e incluso se enreden. Diagrama, descrito 3 bocetos. El primero muestra una raíz pivotante central prominente con finos brotes. El segundo representa una estera de raíces fibrosas que se extiende superficialmente sobre el suelo. El tercero es del alazo del diablo, con sus raíces adventicias, similares a cuerdas, que se curvan hacia la silueta dibujada de un pie humano. Advertencia para aprendices: nunca intentes podar ni cortar raíces sin comprender su resonancia mágica. Algunas plantas reaccionan defensivamente, como la higuera marchita, que libera una toxina amarga si sus raíces se podan sin cuidado. Sprout rió entre dientes, negando con la cabeza. Tiene razón sobre Sibelfic perdió a toda una clase de segundo año por náuseas ese día. Ella pasó la página arqueando las cejas. Ejercicio práctico. Elige 3 plantas, una con raíz pivotante, una fibrosa y otra con raíces adventicias. Desentiérralas con cuidado y dibuja sus raíces. Anota cómo difieren en profundidad, grosor y respuesta mágica al tocarlas con una varita. Estudio de caso. En 1947, un grupo de aprendices intentó trasplantar una mandrágora adulta sin aflojar su profunda raíz pivotante. La raíz se quebró y la mandrágora pereció instantáneamente. Este incidente se cita ahora como el mejor ejemplo de por qué incluso los magos y brujas más hábiles deben respetar el lenguaje de las raíces. Sprout hizo una pausa, apretando los labios. Recordó la primera mandrágora que ella misma había matado, décadas atrás, y cómo había pasado semanas reprendiéndose. Que un niño de 9 años pensara en incluir esta lección con tanta claridad la impactó profundamente. Ronald, ya tienes instinto de maestro, susurró. Principios de herbología, una guía completa para el aprendiz. Capítulo 3. El aliento de las hojas. Si las raíces son la lengua de las plantas, las hojas son su aliento. Captan la luz, absorben el aire y exhalan magia en forma de crecimiento y sanación. Formas de las hojas y su significado mágico. Hojas anchas, por ejemplo, Fluxbeet. Las superficies grandes capturan la luz solar cargada de magia de manera eficiente, lo que las hace esenciales para pociones que requieren ciclos lunares. Hojas aciculares, por ejemplo, pino susurrante, conservan agua y magia, lo que les permite soportar climas más rigurosos. Los aprendices deben tener en cuenta que los pinos susurrantes zumban levemente cuando están sanos. Hojas compuestas, por ejemplo, tentácula venenosa. Cada folíolo actúa de manera semi-independiente, una pista de las tendencias agresivas y depredadoras de la planta. Diagrama, descrito. Una ilustración muestra a la Fluxbeet con sus hojas anchas y delicadas bajo la luz de la luna. Otra muestra agujas de pino susurrante, con tenues líneas sonoras dibujadas a su alrededor. La última muestra una hoja de tentácula con múltiples segmentos dentados, cada uno con un pequeño colmillo en la punta. Advertencia para aprendices: las hojas a menudo pueden indicar angustia. El amarilleo puede indicar falta de magia en la tierra, mientras que los bordes rizados pueden indicar sobreexposición a hechizos o encantamientos. Nunca ignores el canto de las hojas, son el aliento de la vida. Sprout se recostó, con la comisura de la boca crispada.
Hojas de llanto poéticas, pero certeras. Por las barbas de Merlín, este chico escribe como si hubiera vivido con ellas durante décadas. Observación práctica. Coloca una hoja de Flux Beet bajo 3 amuletos diferentes, Lumos, Nox y Wingardium Leviosa. Registra cómo cambia su superficie. Los aprendices notarán que Flux Beet absorbe Lumos ligeramente, pero reacciona negativamente a los amuletos de levitación, curvándose. Estudio de caso. En 1973, un estudiante de cuarto año intentó acelerar el crecimiento de las hojas de Tentacula sobrealimentándolas con rocío de luna. Las hojas se hincharon más allá de su tamaño natural y, en cuestión de horas, atacaron a los estudiantes cercanos. 5 fueron hospitalizados. La conclusión: las hojas no son meros recolectores pasivos, sino extensiones vivas de la voluntad de la planta. La profesora Sprout dejó el manuscrito en su regazo, contemplando el fuego que crepitaba en su hogar. Sintió un nudo en el pecho. Ronald Weasley, se supone que aún no lo entiendes. Y sin embargo, lo entiendes. Casi aterradoramente bien. Levantó la mano y tiró del ala de su sombrero. Si sigues escribiendo así, hijo mío, cambiarás la forma en que se enseña herbología en Gran Bretaña. Colocó la mano suavemente sobre el manuscrito, casi como si fuera una de sus plantas. El pergamino aún estaba tibio por la lámpara, y en su mente vio las pequeñas manos de Ron guiando su pluma, plasmando con cuidado verdades que ningún niño de su edad debería ser capaz de comprender. Con un profundo suspiro, tomó su pluma y garabateó una nota al margen: claro. Correcto. Agregue mi ejemplo práctico sobre cómo identificar la podredumbre de la raíz en los Puffapods. Luego siguió leyendo, ansiosa por saber qué vendría después. Capítulo 33. Los pilares del crecimiento: tallos, corteza y conductos mágicos. La profesora Sprout se ajustó las gafas de media luna, inclinándose hacia el manuscrito mientras la vela se consumía en el candelabro de latón. Sus dedos tamborileaban suavemente sobre el escritorio de madera, ligeramente manchado de tierra como siempre. Esperaba que el trabajo de Ron fuera meticuloso. Después de todo, el libro de pociones lo había demostrado, pero no esperaba tanta madurez en la organización. La siguiente sección fue titulada con claridad, con trazos de tinta cuidadosos pero con una firmeza infantil. La función de los tallos y la corteza. Por Ronald Bellias Weasley, aprendiz, edición de 1989. El tallo de una planta no es simplemente una estructura que sostiene las hojas. Es la vía de la magia y la vida, un conducto por el que fluyen el agua, los nutrientes y la energía mágica. La corteza, a su vez, sirve no solo como armadura, sino también como regulador, protegiendo los conductos internos a la vez que interactúa con la magia del entorno. En las plantas mucles comunes, los tallos se transportan a través del xilema y el floema. En las plantas mágicas existe un tercer conducto, el canal mágico. Este canal es invisible, pero vibra con energía al ser provocado por amuletos o flujos ambientales. Sprout arqueó las cejas. El chico ha logrado articular lo que la mayoría de los de tercer año solo comprenden tras un año de ejemplos y ha acuñado un término útil: canal mágico. Me gusta bastante. Ejemplos de conductos mágicos. Sauce boxeador: su corteza es una armadura mágica, al igual que la madera. Los conductos que contiene almacenan encantamientos defensivos que se descargan al tocarlos. Lazo del diablo: los tallos actúan como cordones musculares que conducen no solo la savia sino también una mayor respuesta mágica al calor y al tacto. Árboles Botrucle: madera apta para varitas, su corteza resuena con patrones de hechizos latentes. Los fabricantes de varitas expertos perciben el zumbido de los conductos al evaluar la calidad de la madera. Nota del aprendiz. Si una planta resiste un hechizo cortante, no asumas que la fuerza bruta tendrá éxito. Sus conductos están diseñados para redirigir la energía mágica, cortarlos requiere respeto, no esfuerzo. Sprout rió entre dientes, murmurando:
respeto, no lucha por Merlín. ¿Cuántas veces les he dicho eso a mis alumnos de segundo año mientras podaba bubotubérculos? Descripción del diagrama, sección transversal del tallo mágico. Ron dibujó y describió, ya que la tinta no podía capturar el brillo mágico. Corteza exterior, protectora, a menudo encantada, a veces excreta aceites o toxinas. Xilema, transporta el agua hacia arriba. Floema, transporta azúcares hacia abajo. Canal mágico, resaltado en tinta roja, corre paralelo a ambos y brilla levemente cuando lo perturban los encantos. En especies peligrosas, por ejemplo, tentácula venenosa, este canal se abulta como venas bajo presión. En especies estables, por ejemplo, Puffapod, es delgado y estable, y requiere hechizos concentrados para activarse. La mirada de Sprout se detuvo. ¿Ha notado la diferencia entre conductos volátiles y estables? Solo eso podría prevenir accidentes. Advertencias para los aprendices. Nunca cortes un tallo transversalmente sin comprobar la resonancia mágica. Algunos tallos contraatacan descargando oleadas mágicas, Tentacula, Snargalaf. Nunca pele la corteza con las manos desnudas. Incluso la corteza inofensiva puede contener trazas de irritantes, la savia de díctamo puede quemar como ácido si se extrae incorrectamente. Nunca canalices amuletos directamente en la corteza. Los conductos no son depósitos de hechizos, la sobrecarga provoca rupturas. Caso registrado, 1872, Invernadero 3 de Hogwarts, un estudiante intentó encantar un Wicgentree reforzando su corteza. El canal falló, aturdiendo a la mitad de la clase. Sprout apretó los labios, entre severo y orgulloso. Excavó a fondo en nuestros archivos. Ese accidente de Wicgentree ha estado enterrado en informes durante décadas. Verlo convertido en una lección. Aspectos destacados de la especie, comportamiento del tallo y la corteza. Wicgentree, la corteza resiste a las criaturas oscuras, pero solo cuando no está herida. No graves iniciales en ella. Vid sanguinaria, su savia roja también sirve como ingrediente para pociones y como protección. La recolección excesiva la mata en cuestión de semanas. Mandrágora, aunque famosa por sus raíces, su tallo se engrosa mágicamente a medida que la planta madura. En sus formas maduras, la capa similar a la corteza aísla de las vibraciones sonoras. Mimbulus Mimbletonia, sus tallos están abultados con sacos de savia fétida. Responden al tacto a través de sus conductos, hacen cosquillas suavemente para evitar una descarga explosiva. Máxima para aprendices. El tallo de una planta es su voz, su corteza, su tono. Para oírla, no grites con conjuros, escucha con silencio. Sprout se recostó en su asiento, respirando hondo. Contempló las palabras, con humildad y diversión a la vez. El niño escribe como un niño de 9 años, sí, pero su sabiduría es antigua. Tiene la paciencia de un jardinero. No es una teoría repetida, sino un pensamiento vivido. Ha observado las plantas el tiempo suficiente para oírlas respirar. Y con eso, pasó la página, con el corazón agitado por la anticipación y la incredulidad a partes iguales. Ron Weasley había trascendido las raíces y las hojas y se había adentrado en la esencia misma de las plantas, y sus palabras juveniles, pero profundas comenzaban a sentar las bases para la enseñanza de la herbología. Capítulo 34 Flores, polinización y el peligroso arte de la creación híbrida. La profesora Pomona Sprout se ajustó las gafas de media luna, la luz de la vela iluminaba la tenue mancha de tierra en su manga. La pulcra caligrafía de Ron Weasley llenaba la siguiente sección del manuscrito. Aún se sentía un poco escéptica, este niño tenía 9 años, demasiado pequeño para hablar con tanta autoridad. Y, sin embargo, página tras página habían sido inquietantemente sólidas. Mojó la pluma en tinta, lista para anotar mientras leía. Sección 1 Anatomía floral mágica y estrategia reproductiva.
Muchas plantas mágicas no siguen los patrones sencillos de la botánica Mogel. Sin embargo, el estudio de las partes florales sigue siendo esencial para una manipulación segura y un cultivo intencional. RBW. Ron comenzó con un diagrama nítido a tinta de una flor mágica estándar: cáliz, corola, estambres, pistilos, sacos de néctar y el tenue brillo de un nódulo mágico central en la base del ovario. Sprout ladeó la cabeza. Pocos textos de Hogwarts ilustraban ese nódulo central con tanta claridad. Una nota al margen de Ron decía: piense en el núcleo mágico como el núcleo de la varita de la planta, canaliza la magia ambiental en semillas y néctar. Sprout tarareó, bastante preciso, aunque podría haberlo expresado con más cautela. Él clasificó las flores en 5 clases reproductivas mágicas. Autopolinizadores estables, por ejemplo, lirio de luna menor y enredadera gota de rocío. Seguro para principiantes, su polen es suave. Consejo: proteja los cogollos de la sobreexposición a la intemperie o podrían mutar. Polinizadores de afinidad cruzada, por ejemplo, tentácula venenosa y arbusto Flutterby. Requiere mezcla genética, el polen es ligeramente reactivo. Plantas que florecen asistidas por sentidos, por ejemplo, orquídeas susurrantes, que zumban para atraer abejas y pueden susurrar secretos. Blumes del ciclo elemental, por ejemplo, Frostpetal y Asblossom. Florecen solo durante las oleadas mágicas estacionales, como el solsticio de invierno o el calor de la migración del dragón. Híbridos salvajes inestables, impredecibles y peligrosos para los aprendices. Los labios de Sprout se crisparon. Está clasificando como un académico, no como un niño. ¿Lo habría sacado de las notas antiguas de Flamel? Garabateó. Consulte con el gremio herbológico, la clasificación por afinidad cruzada es prometedora. Sección 2: polinización, natural, mágica y controlada. Ron describió vectores normales, abejas, mariposas, viento, búhos, citando observaciones de campo, y polinización asistida por hechizos utilizando encantamientos transportadores de polen. Incluyó un cuadro de advertencia. Advertencia para el aprendiz: nunca lances Wingardium Leviosa sobre nubes de polen. El polen cargado con levitación tiende a acumular estática y puede desencadenar una dispersión explosiva al encontrarse con un encantamiento calentador. Sprout se rió en voz alta, había visto a los alumnos de primer año hacer exactamente eso. Luego detalló rituales mágicos de polinización. Lumos Pollenis, un brillo tenue para guiar a los portadores de polen nocturnos. Herbaris Ventus, hechizo seguro para remover el aire, menos dañino que las ráfagas ordinarias. Guías de abejas grabadas con runas para atraer insectos beneficiosos sin dañar la salud de la colmena. Sprout arqueó las cejas. ¿Runas para atraer abejas? ¡Qué ingenioso! Interdisciplinario. Subrayó. Investigar, mimetismo de feromonas rúnicas. Sección 3: semillas, esporas y dispersión encantada. Ron describió cuidadosamente los encantamientos de latencia de las semillas, las cubiertas protectoras y el peligro de tocar esporas fertilizadas con saliva de dragón sin guantes. Un boceto claro mostraba: semilla con núcleo mágico resaltado. Círculos de glifos protectores para almacenamiento a largo plazo, preservación de 7 años. Un símbolo incorrecto con una X grande, evitar almacenar cerca del incienso de adivinación. Los vapores del incienso pueden despertar prematuramente el núcleo mágico, los accidentes han quemado más de un cobertizo. Sprout tocó la página, impresionada. He perdido plántulas así, ¿cómo lo supo? Sección 4: conceptos del invernadero de Ron, inspiración Mogel, integración mágica. En ese momento el tono cambió. La emoción de Ron se filtró.
He estudiado ingeniería hortícola móvil, invernaderos que controlan la luz, el calor y la humedad. Los magos suelen basarse únicamente en encantamientos. Pero un enfoque combinado puede ser más seguro y económico para los pequeños productores. Propuso 3 arquetipos de invernadero. Casa con encanto de vidrio en capas. Doble acristalamiento físico y protectores térmicos únicos. Concepto mago, aislamiento térmico, mágico, runas tempus stabilia. Beneficio, eficiencia energética, más fácil para brujas y magos rurales. Módulos modulares de lecho de tierra. Inspirados en la hidroponía móvil pero con bandejas de tierra encantadas. Los anillos de encanto ajustan el pH y el flujo de nutrientes. Permite rotar fácilmente las plantas venenosas lejos de las benignas. Casa del velo de niebla. Sistema de nebulización móvil y amuletos aquodoporo. Mantiene la humedad perfecta para higos marchitos y frijoles opóforos. Añadió pequeños diagramas con vistas laterales del invernadero, anclajes etiquetados y rutas de ventilación. Sprout parpadeó lentamente, inclinándose más cerca. ¿Un chico Beasley estudiando horticultura móvil en serio? Estos planes podrían ayudar a la mitad de las pequeñas granjas mágicas en apuros. Anotó en el margen. ¿Prueba en el invernadero 3? ¿Posible ahorro, pedirle a Arthur Weasley piezas muggles? Sección 5 Injerto e hibridación avanzados. Ron se sumergió en la cirugía de plantas con una precisión inesperada. Injerto de raíz cruzada, cortar y fusionar raíces con el amuleto curativo sana planta. Injerto de brotes con runas de estasis, congela la vitalidad del brote a mitad del corte para evitar el choque del núcleo mágico. Protecciones de caparazón protector, pequeños círculos de contención para evitar reacciones cuando dos núcleos inestables se encuentran. Comparó el injerto de manzanos muggles con las técnicas de viñedos y luego agregó seguridad mágica. Los muggles carecen de retroalimentación mágica, pero sus cortes limpios, su encuadernación precisa y su control de la humedad son valiosos. Un mago o bruja debería añadir sellos protectores antes de entrar en contacto con los núcleos. Sprout se rió a carcajadas en la sala de profesores vacía. Por la barba de Merlín, tiene 9 años y ya piensa como un ingeniero agrícola mágico. Garabateó con entusiasmo. Podría revolucionar los híbridos peligrosos. Probar primero con ejemplares más seguros, Flutterby y Moon Lily, quizás. Recuerda que lo estás viendo en su audionovela. Si lo escuchas en otro canal te lo ha robado, y si quieres o puedes únete como miembro en YouTube o Patreon. Capítulo 35 Peligros híbridos y los límites de la experimentación segura. La densa luz otoñal se filtraba a través de los cristales del invernadero del despacho privado de la profesora Pomona Sprout mientras pasaba a otra página. Para entonces, había pasado horas inmersa en la mente extraña y brillante de un niño de 9 años. Esperaba entusiasmo y quizás inteligencia. Lo que encontró fue rigor, previsión y una profundidad de razonamiento interdisciplinario que rara vez veía, incluso en sus alumnos de éxtasis. La siguiente sección del manuscrito llevaba el encabezado en negrita. Capítulo del aprendiz avanzado, peligros híbridos, ética mágica y creación responsable. Advertencia para aprendices. La hibridación de plantas mágicas no es un experimento casual. Las plantas mágicas poseen una magia viva, a menudo impredecible al mezclarse. Los intentos de hibridar pueden resultar en savia tóxica, vainas explosivas, expansión radicular descontrolada o comportamiento agresivo y sensible. Pruebe con los híbridos solo bajo supervisión cualificada y después de pasar una prueba de seguridad avanzada en invernadero. Ron comenzó no con entusiasmo sino con cautela, algo que hizo que Sprout sonriera con profunda aprobación. 1. ¿Por qué fallan los híbridos? Incompatibilidad mágica.
Las plantas se nutren no solo de los nutrientes del suelo, sino también de los campos mágicos ambientales. Algunas plantas se repelen entre sí a un nivel arcano. Combinar una flor de encaje lunar, de alineación luminosa, con una hiedra umbra, de alineación oscura, puede causar una deformación de las raíces. Las raíces se retuercen violentamente hasta que la planta muere o revienta. Sobrecarga energética. Cada planta mantiene un presupuesto mágico. Injertar tejido de tentácula venenosa en geranio colmilludo sobrecarga las vías mágicas, lo que resulta en la detonación explosiva de los brotes. Conflictos de sensibilidad. Ciertas plantas mágicas poseen un nivel bajo de conciencia. La combinación de dos especies semiconscientes, por ejemplo, Mimbulus mimbletonia y Snargalab, puede crear organismos hostiles e impredecibles. Sprout hizo una pausa, impresionada por la claridad con la que Ron articulaba peligros que la mayoría de los magos adultos descartaban como cosas que uno simplemente conoce después de años de suciedad bajo las uñas. Había hecho visible lo invisible. 2. Modelos de seguridad de efecto invernadero para híbridos experimentales. Aquí, los diagramas de Ron fueron meticulosos. Sprout casi podía oír la pluma del niño rascando, trazos agudos y deliberados. Invernaderos de contención escalonada. Inspiradas en las casas de cuarentena hortícolas Mugles, estas son estructuras de 3 capas, una cúpula interior con humedad controlada, una zanja de aislamiento con protecciones mágicas para detener el escape de las raíces y una capa exterior cubierta con amortiguadores rúnicos. Lechos de suelo rúnico. Un boceto mostraba baldosas de pizarra grabadas con runas debajo del suelo para evitar la filtración mágica incontrolada y sellar los injertos fallidos. Puertos de observación y puertas de cierre automático. Ron tomó prestado esto directamente de las escotillas de seguridad de los laboratorios Mugles y las encantó para que se cerraran cuando los picos de energía mágica excedieran un umbral establecido. Sprout se recostó, genuinamente sorprendida. Tiene 9 años, y aún así entiende que no confiamos simplemente en la magia, la incluimos en la seguridad. Llevo años abogando por medidas de aislamiento más estrictas. ¿Cómo demonios? 3. Técnicas de injerto e hibridación controladas. Ron dividió el proceso en etapas deliberadas. Prueba de portainjertos. Antes de fusionar, prueba la compatibilidad mágica cultivando muestras de raíz en salas controladas. Observa la reacción, venas brillantes igual a seguro, puntas ennegrecidas igual a rechazar inmediatamente. Fusión incremental. Nunca fuerce el injerto completo de una sola vez. Comience con un haz vascular, observe la resonancia mágica y expanda lentamente. Equilibrio de nutrientes arcanos. Así como los jardineros Mugles equilibran el NPK, nitrógeno, fósforo, potasio, Ron propuso un equilibrio mágico NAM, nutriente, arcano, maná. Sus tablas mostraban cómo añadir una pizca de pluma de fénix molida o estiércol de becerro lunar diluido alteraba la conducción de maná. Separación a prueba de fallos. Ron recomendó incrustar una runa de corte entre las uniones de los injertos, un punto de separación prescrito para detener fusiones catastróficas. Sprout lo subrayó 3 veces, ¿por qué nadie más lo había enseñado de forma tan sencilla? 4. Ética de la creación. El tono de Ron se volvió serio. Que podamos combinar plantas no significa que debamos hacerlo. Una planta que daña o mata sin un propósito claro no es progreso, es imprudencia. Los verdaderos herbolarios respetan la vida, el equilibrio y los ecosistemas mágicos. Incluso incluyó un recuadro que citaba el principio del profesor Ketolebun: primero, no hacer daño, a los animales, a las plantas, al cuidador. A Sprout se le hizo un nudo en la garganta. Por las barbas de Merlín, esta niña entiende la responsabilidad mejor que la mitad de mis 7 años. Epílogo: el juramento de un joven herbolario. Las páginas finales fueron más tranquilas, casi íntimas.
Soy Ronald Bellias Weasley y tengo 9 años cuando escribo esto. Sé que no tengo los años de trabajo de campo ni las manos callosas de los maestros que me precedieron. Pero creo que los principiantes merecen que se les enseñe la verdad, que las plantas viven, reaccionan y pueden ser compañeras si las respetamos. Escribí este libro para que herbología fuera menos conjetural y más comprensible. Me inspiré en la historia de errores de Hogwarts, en las notas de la profesora Sprout y en los ingeniosos sistemas de la agricultura Mogul que a veces pasamos por alto. Si al menos un joven mago o bruja evita dañar una planta o a sí mismo gracias a estas páginas, entonces el esfuerzo valió la pena. Al final, con una letra ligeramente torcida, una línea sencilla. El conocimiento debe compartirse, no acumularse. Materiales de referencia. Una bibliografía final, perfectamente organizada, llenó la última página. Los ojos de Sprout se abrieron de par en par mientras leía. F. Belflover, Protegiendo el Invernadero, Seguridad Rúnica para Botánicos Mágicos 1937. H. Netolesed, Injerto en Suelo Rico en Maná, Fracasos y Triunfos 1964. Referencia Mogul, Gestión Práctica de Invernaderos, Royal Horticultural Society, edición de 1979. Consejo de Ética Híbrida de 1879, Código de Experimentación de Flora Mágica. Albus Dumbledore, ed., La Vida Arcana y sus Patrones, Hogwarts Press, 1962. Sprout sonrió levemente. Ron había integrado la horticultura Mogul a la perfección con las autoridades mágicas, algo que sus colegas casi nunca se atrevían. Incluso había citado correctamente autores muggles auténticos. Reflexión de la profesora Sprout. Pomona cerró el manuscrito y permaneció sentada en silencio un buen rato. Afuera, el viento de octubre sacudía los cristales. Dentro, sentía ese extraño escalofrío que se produce cuando un profesor vislumbra el futuro. Tiene 9 años. 9. Y, sin embargo, esto no es mimetismo. Tiene visión. Piensa como un herbolario que quiere construir invernaderos más seguros e inteligentes. Respeta las plantas, respeta la ética y, Dios mío, respeta la ciencia Mogul cuando es útil. ¿Cuántas veces nos hemos burlado cuando deberíamos haber aprendido? Se imaginó a los alumnos de primer año leyendo este libro: menos manos quemadas, menos tobillos estrangulados por el lazo del diablo, más curiosidad basada en la seguridad. Se imaginó a los aprendices experimentando sin convertir los invernaderos en campos de batalla. Pomona rió suavemente, negando con la cabeza. Ronald Weasley, podrías cambiar nuestra forma de enseñar. Tomó el pergamino, ya preparando su respuesta, cálidos elogios, preguntas cuidadosas y una invitación. Le preguntaría cómo había aprendido a combinar métodos mágicos y muggles con tanta naturalidad. También le advertiría del escrutinio que tales ideas podrían suscitar por parte de los tradicionalistas. Pero, sobre todo, lo animaría. Porque esto era más que un pasatiempo infantil. Era la obra de una mente que se adentraba, sin miedo, en el corazón viviente de la herbología. Capítulo 36. Raíces probadas, travesuras brotando. La profesora Pomona Sprout permaneció sentada en su escritorio en los invernaderos mucho después de que los últimos estudiantes se hubieran marchado. Afuera, la escarcha cubría los bordes de las ventanas y la tenue luz de las velas se reflejaba en los cristales. Frente a ella yacía el manuscrito de Ron Weasley, aún pulcramente encuadernado, y junto a él, pergaminos tras pergaminos con sus propias y meticulosas notas. Había leído el libro 2 veces, y luego por secciones, comprobando cada rareza, cada sugerencia atrevida. Su pluma permaneció suspendida en el aire por un momento. Luego comenzó a escribir, con palabras firmes pero pensativas. Asterisco: querido Ronald. He pasado las últimas semanas revisando cuidadosamente su manuscrito, y aunque debo confesar mi asombro ante la profundidad de sus conocimientos, también debo proceder con cautela.
Muchos de sus modelos teóricos, sus diseños de invernaderos, sus propuestas de hibridación, sus métodos de injerto, aunque viables en teoría, requieren pruebas prácticas. La Sociedad Herbológica se encargará de estos ensayos. Nos llevará al menos 2 meses obtener los resultados. Si los métodos superan el escrutinio, para enero de 1990, la sociedad recomendará la publicación de su libro. Además, abogaré por su adopción como texto fundamental para los alumnos de primero a tercer año de Hogwarts a partir del curso académico 1990 a 1991. Tu ambición es admirable, Ronald, pero recuerda, la herbología no es solo ciencia, es paciencia, esfuerzo y dedicación. No pierdas ese equilibrio. Con respeto y optimismo cauteloso. Profesora Pomona Sprout. Jefa de la Casa Hufflepuff, profesora de herbología en Hogwarts ***. Lijó el pergamino, lo selló con cera verde, una hoja de mandrágora, y se lo pegó al búho real de Ron, que la observaba con esos inquietantes ojos dorados. Vete, Stark, dijo en voz baja, acariciándole las plumas. Tu amo necesitará paciencia ahora. El búho desapareció en la noche, dejando a Sprout mirando el manuscrito una vez más. A la mañana siguiente, en la reunión semanal del personal de Hogwarts, Sprout por fin habló. El fuego crepitaba en la chimenea de la sala de profesores, proyectando una cálida luz sobre Dumbledore, McGonagall, Flitwick, Snape y algunos otros. Tengo en mi poder algo extraordinario, comenzó Sprout, dejando el manuscrito de Ron sobre la mesa. Tengo la intención de presentar sus propuestas a la Sociedad Herbológica para su evaluación. Si sus métodos son sólidos, el trabajo de este chico cambiará la forma en que enseñamos los fundamentos de la herbología. McGonagall se ajustó las gafas, con el rostro entre el escepticismo y la admiración. Estás hablando de un niño de 9 años, Pomona. Sí, Minerva, respondió Sprout con firmeza. Y ese niño ha mapeado patrones de comportamiento vegetal que incluso los aprendices recién graduados pasan por alto. Flitwick se inclinó hacia adelante, chillando de emoción. Fascinante. ¿Técnicas de polinización cruzada? ¿Modelos de resonancia ambiental? Sprout asintió. Y diseños de invernaderos, adaptados de las prácticas hortícolas muggles, pero reforzados mágicamente. Tiene diagramas para regular la temperatura, la rotación del suelo e incluso técnicas experimentales de injerto. Es avanzado, pero está presentado como si fuera para principiantes. Snape frunció el labio. ¿Debemos creer que un Weasley, de apenas 9 años, ha reescrito siglos de enseñanza herbológica? No reescrito, replicó Sprout, refinado. Y el conocimiento comprobado debe hablar más fuerte que el prejuicio. Dumbledore se acarició la barba, con los ojos brillantes. Entonces que la sociedad lo compruebe. El conocimiento, como ya ha declarado el joven Ronald, no pertenece a los estantes, sino a las mentes. No hubo más objeciones, aunque Snape murmuró algo sobre niños entrometiéndose donde no deberían. La Sociedad Herbológica se reunió 2 semanas después en un gran invernadero cerca de San Mungo, con los cristales escarchados por el frío de diciembre. Los magobotánicos veteranos se reunieron alrededor de mesas donde se exponían los métodos de Ron en diagramas y notas. Debatieron, discutieron y pusieron a trabajar a sus aprendices. Un grupo comenzó a experimentar con los modelos de invernadero rotatorio de Ron, modificando las alas mágicas para imitar el cambio estacional en ciclos controlados. Otro grupo probó el injerto, combinando portainjertos no mágicos con híbridos mágicos para ver si mejoraba la estabilidad. Otros examinaron sus advertencias sobre la polinización excesivamente simpática, donde una afinidad mágica excesiva entre especies causaba colapso en lugar de crecimiento. Extraordinariamente profético, murmuró el anciano botánico Oakes, ajustándose el monóculo. Mire, las tablas de resonancia coinciden con nuestros hallazgos inéditos. Coincidencia, sin duda, dijo Madame Greengrass, aunque incluso ella admitió que los resultados del injerto eran prometedores.
A finales de mes, el optimismo cauteloso había reemplazado a la duda. Mientras tanto, Hogwarts seguía tan animado como siempre. Los gemelos, Fred y George, no perdieron el tiempo en convertir su primer año en un escenario de bromas. Para noviembre, ya habían hechizado las armaduras para que cantaran cánticos obscenos de Quidditch. McGonagall los había pillado en el acto, manteniéndose seria mientras la armadura resonaba: Gryffindor los va a aplastar a todos, en 7 tonos diferentes. Detención, dijo secamente, aunque sus labios se torcieron. Valió la pena, le susurró George a Fred mientras se alejaban. Más tarde, reemplazaron la tiza de Snape por una pluma que escribía sola y garabateaba groseras limericks sobre el pelo grasiento. La furia del profesor de pociones había sido volcánica. «Se creen divertidos», susurró, mientras sus túnicas ondeaban mientras los gemelos se encogían. «Sí, señor», admitió Fred alegremente, lo que les valió otra semana de detención. Charlie, ahora de 6º año, se enteró de sus travesuras por los rumores de Gryffindor y escribió a casa, exasperado. «Mamá, solo están en primer año y ya están haciendo que medio castillo se queje. Percy, por supuesto, no deja de sermonearlos, pero ya sabes cómo termina eso». De hecho, Percy, ya en 3er año y bajo el peso de las ambiciones de prefecto aún por venir, había acorralado a sus hermanos en la sala común más de una vez. «Estás avergonzando el apellido de la familia», espetó con la cara roja. «Tranquilízate», Percy, dijo Fred con fingida solemnidad. «Algún día nos lo agradecerás cuando la gente nos recuerde como leyendas». «No somos leyendas», añadió George. «Somos innovadores». De vuelta en la madriguera, Ginny devoraba las cartas de Charlie con ojos brillantes, mientras Ron reía disimuladamente. Su mundo se expandía, y aunque los gemelos causaban caos, una parte de él admiraba sus travesuras intrépidas. Para Ron, noviembre y diciembre transcurrieron con calma, estudiando plantas, escuchando a Ginny charlar sobre Harry Potter, esperando la respuesta oficial de Sprout. La semilla ya estaba sembrada, pero que floreciera dependía ahora de pruebas fuera de su alcance. Y dentro de los muros de Hogwarts, entre invernaderos llenos de botánicos experimentadores y pasillos que resonaban con el caos nacido de gemelos, las raíces tanto del conocimiento como de la travesura comenzaron a afianzarse, prometiendo una primavera de consecuencias aún por venir. Capítulo 37. Las espadas en la caja. Ron leyó la carta de la profesora Sprout lentamente, dejando que la pulcra caligrafía se asentara en su mente. Sus palabras fueron educadas pero firmes. La Sociedad de Herbología necesitaba 2 meses para revisar su manuscrito. La publicación no se produciría hasta al menos enero. No necesitaba enviar una respuesta. El silencio después de doblar la carta le pareció más pesado que el propio pergamino. Durante semanas había vivido en constante movimiento, escribiendo, revisando, debatiendo ideas, enviando lechuzas, esperando respuestas. Ahora, de repente, no había nada. Ron estaba sentado en su escritorio, mirando por la ventana. El señor Stark dormitaba en la percha, sus plumas brillaban tenuemente a la luz del atardecer. La risa de Ginny llegaba desde el huerto. Normalmente, su voz era ruido de fondo. Hoy le sonaba desgarradora, recordándole todo lo que no quería hacer. «Ron», gritó Ginny por las escaleras. «Ven a jugar afuera. Apuesto a que no puedes atraparme». «No me interesa», Ginny, gritó, golpeando el escritorio con la pluma. Media hora después, lo intentó de nuevo, esta vez irrumpiendo en su habitación. «Te estás convirtiendo en Percy», dijo, entrecerrando los ojos con picardía. «Pronto tendrás manchas de tinta en la nariz». Ron frunció el ceño. «Mejor eso que perder el tiempo corriendo por ahí». Ginny sacó la lengua y huyó, dejando la puerta dando portazos a su paso. El día transcurrió lentamente hasta que Molly finalmente se hartó. Subió las escaleras furiosa y entró en su habitación sin ceremonias, con las manos en las caderas.
Ronald Bellias Weasley, ya te he dejado enfurruñado demasiado tiempo. Fuera. El sol no esperará eternamente. Ron no levantó la vista de inmediato. Cuando lo hizo, su expresión era pensativa, no malhumorada. Mamá, no estoy de mal humor. Acabo de terminarlo todo. Sprout no me necesitará en meses. Los contratos están terminados. No tengo ganas de andar persiguiendo a Ginny. La severidad de Mally flaqueó. Se sentó en el borde de su cama, alisando la manta. Sé que has estado ocupado. Más de lo que un niño de tu edad debería estar. Pero no puedes pasarte todos los días enterrado en esta pequeña habitación. Ginny te extraña. Y, a decir verdad, yo también. Ron suspiró. No es que no me importe. Es solo que no le veo sentido a jugar a la mancha cuando podría estar planeando algo útil. Mally le apartó un mechón de pelo de la frente. Su mirada se suavizó, con orgullo y preocupación entremezclados. Creces más rápido de lo que puedo seguirte. Pero prométeme esto, no te encierres. Hasta los genios necesitan aire. No lo prometió, pero tampoco discutió. Eso le bastó a Mally. Le besó la sien, se levantó y se fue murmurando sobre la cena. Al anochecer, la puerta trasera se cerró de golpe. Arthur Weasley entró tambaleándose, con las mejillas encendidas de emoción, cargando una gran caja de madera que resonaba con objetos varios. Miren lo que encontré, dijo radiante. Un botín brillante de un almacén de muggles. Simplemente lo estaban tirando. Mally gimió, limpiándose las manos en el delantal. Arthur, no necesitamos más desorden. Pero Ginny ya estaba en la mesa, tirando de la caja. ¿Qué pasa, papá? Enséñanos. Arthur abrió la tapa con excesivo cuidado, como si contuviera un tesoro. Dentro había un montón de baratijas de metal, esferas agrietadas y trozos de madera desparejados. Ginny metió la mano primero y sacó un palo largo y liso con una protección redondeada. Mira esto, dijo mientras lo balanceaba salvajemente. Los ojos de Arthur se iluminaron. Ah. Un bastón Moogle para niños. O tal vez un bastón de entrenamiento para caminar. Asintió con orgullo ante su suposición, aunque el objeto claramente no era ningún bastón. Maravillosa artesanía, ¿verdad? Ginny rió, cortando el aire. Parece una espada. Ja. Toma eso, duende asqueroso. Mally gritó cuando Ginny casi golpeó una silla. Ginebra. Baja eso antes de que rompas algo. Pero Ginny no había terminado. Se reclinó en la caja y sacó otro objeto, este más pesado, envuelto en una vieja funda de cuero. Sus ojos se abrieron de par en par, papá. Este es de verdad. Arthur se lo quitó rápidamente de las manos, casi dejándolo caer de la sorpresa por el peso. Oh. Esto es una maravilla. Un cuchillo brillante largo. Mira, Mally, ¿ves el mango? Debía ser para colgarlo en la pared. Decorativo, eso es. Solo un adorno elegante. Mally entrecerró los ojos. ¿Una condecoración con una espada? Arthur blandió la espada envainada con incertidumbre. Bueno, quizás. Pero a los muggles les encantan estas cosas, ¿verdad? Cuélgalas, púlelas, no las uses nunca. Puramente ornamentales. Ginny se inclinó hacia adelante, con la emoción brillando en sus ojos. ¿Entonces es una espada? Arthur dudó y luego tosió. Ah, bueno, técnicamente. Pero demasiado peligroso para jugar. Debería estar en una pared, no en manos de niños. Ginny dejó caer los hombros. ¿Así que es solo aburrimiento? Arthur, deseoso de suavizar su decepción, le dio una palmadita en la cabeza. No es aburrido. Un tema de conversación maravilloso. Pero Ginny arrugó la nariz.
Eso significa aburrimiento. Dejó caer el palo de madera sobre la silla con un ruido metálico y se dirigió a las escaleras. Ron, que había bajado atraído por el ruido, se quedó atrás. Observó en silencio, con la mirada yendo del palo de práctica de madera a la espada envainada. Algo en su peso, en su forma, lo conmovió de una manera que los juegos de mesa y los juegos infantiles no lo hacían. No eran juguetes, no eran desorden. Herramientas. Símbolos. Arthur captó su mirada y sonrió. Fascinantes, ¿verdad? Imagina las historias que habrán visto. Aunque no entiendo por qué los muggles las hicieron. No son varitas, ni herramientas. Solo cosas raras. Ron asintió débilmente, aunque su mente estaba en otra parte. La cocina se llenó de nuevo con el olor a estofado y el ruido de los platos de Mali, mientras Arthur parloteaba sobre diales y enchufes que había encontrado en la caja. Sin embargo, bajo el ruido hogareño, los pensamientos de Ron se aferraban a la suave madera del palo y a la espada envuelta en cuero. No como adornos de pared. No como juguetes. Sino como algo más, esperando. Capítulo 38. El camino de la espada. Los ojos de Ron revolotearon entre las dos espadas en la caja de Arthur, el suave palo de madera y la espada pulida envuelta en cuero. Una idea, afilada como el filo de la hoja más pesada, lo asaltó. Podía entrenar. No solo su mente, no solo con pociones o libros, sino su cuerpo. Sus reflejos, su equilibrio, su precisión. Podría estar listo. Pensó en todas las historias que había visto, todos los duelos y batallas de la historia mágica. Se imaginó blandiendo una espada con destreza y velocidad, la magia impregnando cada movimiento, cada golpe una combinación de técnica, poder y sutil control. Esto era diferente a perseguir a Ginny por el huerto o aprender hechizos en clase. Esto era disciplina. La mente de Ron vagaba por todo lo que había leído o visto. En Naruto, estaban los Anbu, silenciosos y precisos, moviéndose más rápido de lo que la vista podía seguir, golpeando con una precisión letal. Los portadores de lejía dependían de la potencia pura, atravesando a los enemigos con fuerza pero poca delicadeza. Los luchadores Demon Slayer canalizaban su fuerza vital en cada golpe un ritmo, un flujo de energía que cortaba tanto el espíritu como la carne. Y Rurouni Kenshin pura habilidad, pura técnica, la espada una extensión de uno mismo. Lo quería todo. Velocidad. Flexibilidad. Precisión. Magia. Cada golpe perfeccionado, cada movimiento deliberado. Se imaginaba la tormenta que se avecinaba el regreso de Voldemort y sabía que la preparación no era opcional. Saltó de la silla, con la mente dando vueltas. Necesitaba un lugar adecuado para entrenar. Ni el estudio ni el jardín. Un espacio con espacio para moverse, objetivos que golpear, postes para maniobrar, estructuras de práctica que pudieran resistir un golpe sin desplomarse. Imaginó una zona de entrenamiento con espejos para observar la postura, maniquíes de madera que pudieran ajustarse a diferentes alturas y postes con marcadores para guiar el movimiento de pies. Cada detalle era fruto de su imaginación, dibujado en bocetos sobre pergamino. Pero las ideas por sí solas eran inútiles. Necesitaba ayuda. Primero se acercó a Mali, que estaba ajetreada en la cocina. Mamá dijo con cuidado, quiero hacer un área de entrenamiento. Un espacio adecuado para el manejo de la espada. Mali hizo una pausa, con las manos enharinadas. ¿Esgrima? ¿De qué estás hablando, Ron? Me refiero, dijo lentamente, a un lugar donde pueda practicar. Seguro, organizado. Como los magos entrenan sus duelos. Construcciones de madera, postes, cosas que me ayuden a moverme y golpear correctamente. Mali arqueó las cejas. ¿Construcciones? ¿Postes? ¿Quieres que construyamos qué exactamente? No es cosa de muggles, dijo Ron rápidamente, al ver la confusión en sus ojos. Solo entrenamiento mágico. Lo dibujaré.
Te mostraré lo que necesito: blancos de madera, postes para moverte y espacio para columpiarte con seguridad. Arthur, al pasar por la cocina, se animó. Oh. Construye algo. Genial. Me encanta construir. Puedo ayudar: madera, cuerdas, postes, podemos hacer lo que sea. Mali frunció el ceño levemente. Y lo hará seguro para una niña de 9 años, ¿verdad? Ron asintió con seriedad. Sí. Tendré cuidado. Pero los necesito a ambos. Pueden ayudar a darle forma. Se lo explicaré todo. Ginny, observando desde la puerta, ladeó la cabeza. ¿Puedo mirar? ¿O ayudar? No, dijo Ron, negando con la cabeza. Es demasiado peligroso. Aún no es apto para manitas. Arthur sonrió. No te preocupes, Ginny. Verás las maravillas de la construcción mágica. Mali negó con la cabeza, murmurando sobre sus hijos y sus infinitas ideas, pero había orgullo en su voz. De acuerdo, pero con sensatez. Nada de derrumbarse, nada de tablas voladoras. Pórtate bien, Ronald. Ron sacó su pergamino y sus bocetos, mostrándoles la disposición: construcciones de madera para practicar, postes para marcar el movimiento, un espacio despejado para columpiarse, dianas de diferentes alturas y tamaños. Habló en términos comprensibles: construcciones, dispositivos de práctica, espacio de entrenamiento, todos conceptos mágicos, sin jerga mogul. Arthur dio un salto, imaginando ya cómo construirlos. Necesitaremos madera, cuerdas, quizá algunos palos de escoba viejos. Unos cuantos encantamientos de práctica para que las construcciones sean resistentes. Ron sonrió levemente. Por fin, un plan en marcha. Sin aburrimiento. Sin esperas ociosas. Solo preparación, entrenamiento y la promesa de dominar el cuerpo y la espada, con magia impregnada en cada paso. Ginny la seguía unos pasos atrás, curiosa pero respetuosa con los límites, mientras Mali se ocupaba de preguntas sobre medidas de seguridad. Arthur, mientras tanto, ya había empezado a esbozar posibles planos de construcción con una emoción que solo él podía mostrar. La mente de Ron corría a mil. Pronto practicaría golpes, juego de pies, flujos de energía, todo ello perfeccionado para el día en que la magia, la velocidad y la precisión fueran lo más importante. Por ahora, contaba con su ayuda, su atención y su propia determinación. Eso era suficiente para empezar. Capítulo 39: Los primeros golpes de disciplina. El jardín trasero de la madriguera lucía extrañamente ajetreado para una tarde de finales de verano. La varita de Arthur colocaba las tablas en su lugar, las cuerdas colgaban como serpientes de los árboles y los palos de escoba, desprovistos de cerdas, se erguían en hileras ordenadas. Ron rondaba cerca de los marcos de madera a medio construir con un pergamino en la mano, mientras Ginny correteaba entre los montones de leña, pidiendo ayuda. Molly Weasley estaba en la puerta de la cocina, con el delantal aún enharinado y las manos en las caderas. Observaba, no del todo convencida. De verdad, murmuró, aunque lo suficientemente alto para que Ginny la oyera, si no lo supiera, pensaría que estamos construyendo un foso de duelo en lugar de un jardín. Arthur, tan alegre como siempre, agitó su varita para arreglar otra articulación. No es un foso de duelo, Molly Wobbles, construcciones. Blancos. Mira qué bien los ha dibujado. Ron se agachó, pasando los dedos por uno de los marcos. Son muñecos de práctica. No se mueven, pero mantienen su forma al golpearlos. Podré medir mi precisión con ellos. Arthur sonrió radiante. ¿Ves? Precisión. Muy instructivo. Mali entrecerró los ojos. ¿Educativo? Ronald Bellias Weasley, ya has escrito libros más gruesos que tu propio brazo sobre pociones y herbología.
¿Y ahora quieres escribir uno sobre cómo golpear cosas con palos? Ron se puso de pie, agarrando el Bokeiken de madera. No se trata de golpear, mamá. Se trata de control. Esto levantó el Bokeiken es para entrenar. Se llama Bokeiken, se usa antes que las espadas de verdad para no cortarse. Es lo suficientemente pesado como para desarrollar fuerza y equilibrio. Arthur se inclinó, fascinado. Maravilloso. Como una varita, pero más larga y sin núcleo. Ron negó con la cabeza. No es una varita. Es una espada. Bueno, una de práctica. La hoja real, la katana, es curva, más afilada que casi cualquier otra cosa. Los guerreros la llevaron durante siglos. Para ellos, no era solo un arma, era parte de su identidad. Los ojos de Ginny se iluminaron. Como si la varita fuera parte de una bruja o un mago. Ron asintió. Exactamente. Pero la cara de Mally se sonrojó. ¿Parte de quiénes eran? Ronald, esto es una barbaridad. Los magos usan varitas, no cuchillos ni palos. No te estamos criando para que seas un soldado móvil. Ron respiró hondo, obligándose a no gritar. Él también se había preparado para esto. Mamá, escucha. No intento luchar con él por el simple hecho de luchar. Es entrenamiento. Cuando te lanzan hechizos, no siempre tienes tiempo para bloquearlos. Tienes que moverte. Esquivar. Saber exactamente a dónde vas. Los ejercicios con la espada obligan al cuerpo a aprender esa precisión. Cada paso, cada golpe, cada respiración, todo te entrena para reaccionar más rápido. Para evitar el peligro, no precipitarte hacia él. Ginny intervino, entonces es como aprender a usar la escoba en Quidditch, pero con todo el cuerpo. Ron sonrió levemente. Más o menos, sí. Solo que en lugar de perseguir una quaffle, te aseguras de que no te atrape una maldición. Arthur se tocó la barbilla pensativo. Esquivar hechizos en lugar de protegerse, eso es bastante brillante, la verdad. Los escudos se rompen con la presión. Pero la velocidad silbó suavemente. Ser más rápido que tu oponente no tiene nada que objetar. Mally se giró hacia él. Arthur Weasley, no fomentes esto. Tiene 9 años, no es un aprendiz de Auror. Arthur levantó las manos, apaciguándola. Solo digo que tiene lógica, Mally. Pero Mally no había terminado. Se volvió hacia Ron con los ojos encendidos. ¿Y cómo, exactamente, sabes tanto sobre estos palos bárbaros? No me digas que uno de tus libros los trató. Ron dudó. Sabía que esto ocurriría. Su voz se volvió más baja, pero firme. Leí sobre ellos. En la biblioteca pública de St. Ateri. El silencio que siguió fue más agudo que cualquier espada. Entonces Mally jadeó tan fuerte que Ginny se estremeció. ¿Una biblioteca mogul? ¿Entraste, sin decirme nada? Ron tragó saliva. Fred y George me llevaron. Durante el verano. Claro que sí. Mally alzó las manos. Esos dos me van a matar. Primero sus trucos, luego arrastrar a su hermano pequeño a edificios muggles. Señaló con el dedo la katana que estaba junto a la caja. Y llenándote la cabeza de tonterías sobre sangre, acero y almas. La mirada de Arthur oscilaba entre su esposa y la espada, fascinado. Aunque sí parece bien hecha, se puede apreciar cómo se curva, casi como si estuviera diseñada para cortar con más precisión que una espada recta. Arturo, espetó Mally. Ron apretó el Bokeiken con más fuerza, pero mantuvo la mirada fija. Mamá. Sé que no te gusta. Sé que piensas que es violento. Pero no se trata de lastimar a nadie. Se trata de entrenarme para moverme mejor, para reaccionar mejor. Ya sé leer y escribir. Pero si no puedo moverme, seré inútil cuando haga falta.
¿No sería mejor aprender a evitar el peligro, en lugar de solo intentar bloquearlo? Mali abrió la boca y luego la cerró. Lo miró, no como solía hacerlo, con irritación por su terquedad, sino con algo más cercano al miedo. Ron, dijo en voz baja, casi suplicante. Aún eres un niño. ¿No puedes dejar las guerras y esquivar maldiciones a magos adultos? A Ron se le encogió el pecho, pero no apartó la mirada. No, mamá. No si puedo evitarlo. Por un momento, el único sonido fue el tintineo de Arthur apretando una cuerda en una de las construcciones y Ginny susurrando suavemente guau en voz baja. Arthur finalmente se enderezó. Bueno, dijo con tono ligero, intentando romper la tensión, al menos está afuera y no encerrado en su habitación. Eso es un progreso, ¿no? Mali le lanzó una mirada que podría haber atravesado una piedra, pero no discutió más. Sus ojos se posaron en Ron, a partes iguales exasperados y preocupados, antes de suspirar y volver a la cocina. La cena está lista en 10 minutos. Y si veo a alguien blandiendo esas cosas cerca del tendedero, los mataré a golpes. Ginny le sonrió a Ron. Está enfadada, pero te saldrás con la tuya. Ron bajó la mirada hacia el bocadillo que sostenía en las manos. No respondió, pero la leve sonrisa que se dibujaba en la comisura de sus labios le dijo basta. El campo de entrenamiento estaba apenas a medio construir, pero ya parecía el comienzo de algo más grande. Capítulo 40. El camino de dos espadas. Esa noche, la cena en la madriguera fue más tranquila de lo habitual, aunque no por falta de Beasleys en la mesa. Ginny había intentado charlar de gnomos y Quidditch, pero el ceño fruncido de Mali la había silenciado incluso a ella. Arthur, siempre pacificador, llenó el silencio con divagaciones sobre el artilugio de goma más raro de la oficina del uso indebido de artefactos muggles del ministerio, aunque era evidente que Mali no escuchaba. Ron mantuvo la cabeza gacha y terminó rápidamente. Su mente no estaba en la tarta de melaza ni en las patatas, ya estaba arriba, en su habitación, afilando ideas en lugar de cuchillos. Cuando se escabulló, Ginny lo siguió con la mirada, mitad curiosidad, mitad preocupación. Mali también lo notó, apretando los labios, pero lo dejó ir. En el ático, Ron estaba sentado en su escritorio, con el bocadillo apoyado en la cama. La katana aún envainada, brillando tenuemente a la luz de la linterna yacía sobre el baúl. La observaba con los brazos cruzados. ¿Qué tipo de espadachín quiero ser?, murmuró. En su memoria se arremolinaban historias. El misterioso Ambu de Naruto, con sus espadas destellando por su velocidad y sus golpes silenciosos. Los grandes cortes de Bleach, con su poder puro rompiendo como olas. Los cortes fluidos de Demon Slayer, con su aliento moldeando la fuerza en algo más allá de la carne. Y los precisos golpes de Kenshin, técnica perfeccionada, cada movimiento medido, cada golpe una decisión. Ron frunció el ceño. ¿Katana doble o simple? Se imaginó con una sola espada, moviéndose con fluidez y seguridad. Fuerte, sí, pero predecible. Con dos espadas sus brazos se movían inconscientemente, tanteando el aire. Uno para golpear, otro para protegerse. Uno para la velocidad, otro para la contención. Equilibrio. Sus labios se curvaron levemente. Dos, susurró. Tienen que ser dos. Abajo, Mali limpió la misma mancha de la mesa por tercera vez. Arthur bebió té y la observó. Vas a quitarte el esmalte enseguida, Mali. Tiene 9 años, dijo con brusquedad. 9. Y ya habla como un duelista. Arthur arqueó las cejas. Siempre ha hablado como si fuera mayor de lo que es. Los libros hacen eso. Estos no son libros, Arthur. Son espadas. Arthur ladeó la cabeza. ¿Y cuál es la diferencia, en realidad? Está aprendiendo. El conocimiento no es peligroso en sí mismo. No está huyendo y hechizando gallinas, ¿verdad?
Mali frunció el ceño, pero su silencio fue respuesta suficiente. De vuelta arriba, Ron se quedó de pie, paseándose. ¿Ataque o defensa? Golpeó con la mano derecha, probando el movimiento. Demasiado torpe. Con la izquierda, el golpe se sentía más suave, más natural. Extraño. Siempre había sido diestro con las plumas. Pero la hoja de la izquierda se sentía viva al blandirla hacia abajo. Frunció el ceño, miró la katana e imaginó su reflejo, el filo curvado hacia adentro en lugar de hacia afuera. El Sakabato murmuró. Una hoja invertida. Sin filo mortal. Defensa en mi mano derecha, ataque en la izquierda. Se sentía bien. Como el equilibrio mismo. Ginny subió las escaleras con una galleta robada de la lata. Asomó la cabeza en su habitación. ¿Sigues pensando en espadas? Ron no la miró. Pensando en el equilibrio. Ginny arrugó la nariz. ¡Qué aburrido! No cuando significa vivir en lugar de morir, murmuró Ron. Ron volvió a su pergamino. Empezó a escribir, dividiendo la página con cuidado. Formularios. Kamae, la postura, como pararse antes de golpear. Batto, el desenvainado, el momento en que la espada sale de su vaina. Corte y estocada, Suian, el golpe que lo decide todo. Neto, envainar nuevamente, devolver la espada como si la pelea nunca hubiera ocurrido. Se golpeó el labio con la pluma y luego volvió a escribir. Principios. Fluidez y precisión. Los movimientos deben fluir como el agua, pero aterrizar exactamente donde se elija. Respiración y ritmo. La fuerza proviene de la armonía del cuerpo, si pierdes el ritmo, pierdes el control. Equilibrio. Entre ataque y defensa, entre dos espadas, entre temeridad y moderación. Concentración mental. Sin ella, hasta la espada más afilada es torpe. Se recostó, mirando las listas. Su corazón latía más despacio. La habitación parecía más silenciosa, como si el mundo se hubiera detenido solo para escuchar. Los principios no son solo para las espadas, susurró. Son para mí. Para la magia. Para todo. El pensamiento se asentó profundamente, como una piedra que se hunde en un estanque. Abajo, Mali se apoyó en el lavabo, con la mirada fija en el techo. Es demasiado joven. Arthur dejó su taza con cuidado. ¿Demasiado joven para querer estar listo? Mali, ya lo has visto. El niño no juega como Ginny. No pierde el tiempo como los gemelos. Él se prepara. Yo tampoco lo entiendo. Pero quizá no deberíamos luchar contra ello. Solo guiarlo. Los labios de Mali temblaron. Pensó en su hijo inclinado sobre un pergamino, dibujando diagramas que ningún niño de 9 años debería saber, hablando de pociones, hierbas y ahora espadas. Su corazón se llenó de orgullo y miedo a la vez. Solo quiero que esté a salvo, susurró. Arthur le tocó la mano. Yo también. Pero creo que la seguridad significa algo diferente para él. Arriba, Ron había dejado el Bokkeiken sobre sus rodillas. Cerró los ojos, controlando la respiración. La lista de principios resonaba en su mente. Concentración mental. Respiración y ritmo. Se sentó más erguido. Inhaló. Exhaló. Contó en silencio. Había leído una vez, en un párrafo escondido de un fanfiction en línea, que la meditación podía hacer que un mago sintiera el flujo de la magia en su interior. ¿Sería cierto? ¿Podría encontrarlo? Apagó los crujidos de la madriguera, el tintineo distante de los platos, el tarareo de Ginny en el pasillo. Solo quedaban sus latidos, el subir y bajar de su respiración, la quietud interior. Por un instante, apenas un destello, creyó sentir algo.
ni calor ni frío. Una corriente, tenue y esquiva, como un río que corría bajo su piel. Se escabulló antes de que pudiera atraparla, pero dejó un rastro. Sus ojos se abrieron de golpe. Eso es todo, murmuró. Ahí es donde empiezo. La noche se hizo más profunda alrededor de la madriguera. Mally suspiró en la cocina. Arthur jugueteaba distraídamente con un enchufe móvil. Ginny se durmió con una galleta aún aferrada en la mano. Y Ron estaba sentado en su habitación, con el Bokeiken en el regazo, con la mente más aguda que nunca, buscando los primeros hilos de disciplina y magia entrelazados. Antes de terminar el video, quiero agradecer a los miembros de YouTube y a los miembros de Patreon. Creyente del Loco. Joni, Otto JPG, Onete, Pavel Riveros Villasana, Yagami, José Luis Rodríguez García, Cosme Márquez Tecpa. Viajero de la Niebla. MC Tiago, Bernardo Infante, Ruth Esmeralda Rivera Barrón, Dylan Gómez, Jesus Coca, Neoclassic 12, Pablo Cerrueda B., El Último Cazador, Dylan Ramírez, Relasman, Cross, Canelita, Carrancioar, Spectra RS, Gatacón Sueño, Inconito, Infinite Cross, Bausababhausen, Jimmy Fernán, José Barrera, Azura Fanfics y Novelas, Saber RP, Kinji Fukuara, German Vázquez, Spam, K4T, Lexus K7, Momo of Momodia, Mauro MD, Jebile Jack, Raxnat, Ronin, Axel Olarte, Adolfo Rubio, Tsukasa, Amesa, Javier Franco, Juan Paulo Silva, Lucas Alves de Moura, Saúl Harold Cisneros Mora, Benjats, Luis 1 Carlos 2, Alan Torres, Teb, José Jiménez, 28F, Ede Molina, Eduardo García, Eduardo Ohm, Dogor, Iván Solo, Ángel Palomo Vélez, Saico, Laud G, Luis, Iturbe Díaz Ángel, Mauro 511, Jonathan 2003, Edgar, Andrés López, Jecco, Álvaro Catala Moreno, Ninja Lexi, Protos Calvo, Amilcar Paredes, Mark Zizi, Arte. Mayo de 2075, Mateo Rivera, Undrey, Cronos, Luis Engel Rodríguez Giraldo, Leo López, Albino Osuna, Red, Lian, David Flores, El Hombre Enmascarado Fanfics, Lucifer Estrella de Muerte, Hank, Adán Ramos, Sergio Vidaurri, Skeleton, Souta, Cronegotes, Nac, Oswaldo Escandón Báez, Facundo Nahuel Erazo, Andy 24, Kuroko Rictor, Iron Warrior, Dael, El Jugador, Lady Deirdre, USS Hammond, Jesús Garduza, Papa Frita, Víctor Lenobón, Díaz Isaac, Cristian Medina, The Penguin, Gonzalo Aros, Benjamín Espinosa, Nahuel Prolatin, Alex, Christian Morillo, Brandon Mino, Chichón, Sans 104, Arthur, Brandy, Vidaraf, A, El K Gamer, Ripe. Sinigami, Gastro, Max Carita Riéndose, Erca Pirrula, Lúmenes, Alain Adalid, Emanuel LH, Marco Antonio Paredes de Jesús, Jordan Muñoz, Eric Zamora, Isk Sayain, Sebastián Agustín Gómez, Sebastián, Andy Pariona, Tomás Ramos, Z Fanfix, Jonathan Fernando Diego Morales, El Siugu, Daiki S2, Stars Cremosa, Yogurt, Gabriel Mendoza, Lactor Fandub, Jesús García, Carlos Ramírez, Bradley Torres Enquís, Juan José Mejía, Edgar Hernández Gómez, Luis Fernando, Andrés Vidal, Adonis Alvarez, Milton López, Aitor Torre, Josué Castro, Johnny Alexander Córdoba Herrera, Johan Amaro Portillo, Eco, Darkus, Alejandro 9901 Anime, Michael, Destorollar, Víctor Hernández, Goliat Sparta, Abraham Alvarado, GSH, WMJ, Kiro, Tiago Ramayón, Daniels, Neofanfix 11, Ernestio, Rodrigo Olvera, Asterion Nova, Wendy Mengíbar, Sirt CF, CWV, Diar Mundo, Lord Axe, Daniel Zamudio, Juan Cárdenas, TRBRK, Belcasas, Hiraya Uzumaki, Kotori Akane, Salvador García, Jonathan Gómez, Park Teorías, Crisiel Karma, Santino Moreno, Cristian Domínguez, Arlequín. Grandidi 7 Fanfics, Luis García. Muchas gracias a todos, son unos capos.